Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Las 7 palabras de Cristo en la cruz, ¿por qué 7? Este número es bíblicamente signo de perfección, de plenitud. En 7 días Dios realizó la obra de la creación. Así nos los relata el libro del Génesis, y Cristo en la cruz expresa 7 palabras en el cumplimiento de lo que es la nueva creación, la nueva y definitiva alianza de Dios con su pueblo. La Biblia contiene palabras que enseñan, que corrigen, que consuelan, que suplican, que ofrecen salvación. La palabra que sale de la boca de Dios tiene siempre una fuerza transformadora. Es una palabra que produce lo que proclama. Así lo expresa el profeta Isaías cuando nos dice: como bajan la lluvia y la nube del cielo y no vuelven allí, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, dar semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Esta palabra potente de Dios contrasta con las palabras humanas, que con frecuencia son falsas promesas, afirmaciones infundadas, adulaciones interesadas y también engaños calculados. Las 7 palabras de Jesús en la cruz son más que palabras, son hechos, son experiencias, son dolor y amor, son gozo y esperanza. En la experiencia de la cruz se revela lo que Dios ha hecho para reconquistar la persona humana al precio de la sangre de su Hijo. Contemplar al que traspasaron nos llevará a redescubrir nuestra propia dignidad, a luchar por desterrar toda forma de desprecio y explotación de la persona y a abrir el corazón para recobrar la dignidad con la que se han pisoteado a tantos seres humanos. Hoy, con su testimonio supremo de amor, Cristo nos dice que el amor vence al odio, los abusos de poder, la mentira, la codicia, la envidia, la inequidad que seguimos padeciendo. Que el amor vence el egoísmo, la infidelidad, los resentimientos, la incomunicación que están destruyendo las familias. Que el amor vence el miedo, las angustias, la soledad, las frustraciones que tantas veces nos impiden ser felices. Pensemos que los hechos ocurridos hace 2000 años continúan sucediendo en los niños desamparados, en cada joven sin sentido en la vida, en cada mujer maltratada, en cada obrero sin trabajo, en cada desplazado o migrante sin esperanza. En cada uno de ellos podemos seguir encontrando a Jesús, marcado por el dolor, pero también con la posibilidad de resurrección. Del Evangelio según San Lucas. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después hicieron un sorteo y se repartieron sus ropas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera palabra. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Concluido el escándalo de insultos, empezó el momento de la oración. Jesús, que había evitado hablar cuando lo acusaban, que había esquivado todo tipo de respuesta polémica e hiriente, se vuelve ahora en su gran soledad interior para hablar con su Padre. Y esto como lo había hecho permanentemente durante toda su vida. Jesús no se defiende, vence el mal con el bien. Así nos lo había pedido: bendigan, no maldigan. La primera palabra es simplemente como el saludo con el cual se inicia esta conversación en la que el Padre ocupa el trono celeste de la gloria y el Hijo el trono dramático de la cruz. Es la reafirmación y síntesis de lo que Jesús había predicado. Si antiguamente se dijo ojo por ojo, diente por diente, Jesús había dicho que no podemos resistir al enemigo, y ahora en la cruz lo ratifica. Entre Padre e Hijo fluye una conversación confiada y piadosa. Jesús abre el diálogo con confianza plena, con la certeza de que será escuchado sin falta, porque el que recibe su petición de misericordia por la humanidad afligida es el mismo Padre Dios.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús hubiera podido ser el que pide que sea quitado de la cruz, cuando menos que la muerte le llegara pronto. Hubiera podido suplicar por su madre o sus amigos, a quienes dejaba solos. Tal vez hubiera pedido por la continuidad de su obra que dejaba en las manos de unos humildes y débiles pescadores. Hubiera pedido mendigar, ser comprendido por sus enemigos. Pedía así por ellos, sus enemigos, pero no para que lo entendieran, sino para ser perdonados. Para alcanzar este perdón, Jesús excusa a sus verdugos y nos excusa a nosotros diciendo: no saben lo que hacen. En realidad lo sabemos, porque de lo contrario no habría pecado. Sabemos porque Él vino y nos habló y no tenemos ninguna excusa. Pero tal vez no sabemos, porque si supiéramos todo lo que el pecado entraña, diríamos como San Pablo: no habríamos crucificado al Señor de la gloria. Sabemos que hacemos mal, que destruimos en nosotros la paz, que malogramos la libertad, ignoramos las consecuencias que deja el pecado y las posibilidades que arruina. Ante esta realidad, necesitamos que Cristo siga orando por nosotros. En la cruz contemplamos a Jesús como el inocente que sufre por puro amor. Allí está bajo el peso de la injusticia del mundo. Es un Dios que aún en el momento más dramático de la historia no renuncia a la esencia de su ser, el amor y la misericordia. Por esta razón no responde a la violencia con violencia, sino con mansedumbre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen los esposos cuando las fatigas o las pasiones los llevan a desintegrar su hogar. Y todos, padres e hijos, quedan como náufragos. No saben lo que hacen los profesionales cuando no prestan los servicios con honestidad y generan males incalculables en diversos campos de la sociedad. No sabemos lo que hacemos los sacerdotes cuando nuestra vida moral o nuestro servicio pastoral no corresponde a lo que Dios quiere, a lo que la Iglesia pide y a lo que el pueblo de Dios necesita. No saben lo que hacen los ricos insensibles que no comparten ni le dan una función social a su patrimonio y van cooperando al crecimiento de estructuras de injusticia que más tarde que temprano se vuelven contra todos. No saben lo que hacen los políticos cuando mienten en favor de su propio proyecto, como si se pudiera jugar con las necesidades, la ignorancia, las debilidades de los demás. No saben lo que hacen los comunicadores cuando explotan las pasiones de los demás con el sensacionalismo y el amarillismo, como si la verdad no fuera un derecho y un patrimonio de todos. No saben lo que hacen los violentos cuando siembran desolación y muerte, ahuyentando la paz de la sociedad. En fin, no sabemos lo que hacemos todos nosotros cuando le entregamos la vida a todos los instintos, a la indiferencia, al pecado en todas sus formas, y desaprovechamos insensatamente estos días que el Señor nos regala. En este tiempo de incertidumbre, de sufrimiento, estamos llamados a escuchar con fe y esperanza esta palabra de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Han descompuesto las relaciones interpersonales, han confiado más en su fuerza y su poder, han descontrolado el orden de la creación.
En una de las obras de misericordia, nos has llamado a enseñar al que no sabe. Jesús, tal vez sabemos en nuestro corazón lo que debemos hacer, pero no hemos puesto la atención para llevarlo a cabo. Junto a la cruz, lamentablemente no estaban aquel día ni los pastores de Belén, ni los leprosos de Galilea, ni los infantes jubilosos del Domingo de Ramos. Estos sí que lo sabían todo. Estos sí que lo conocían todo. Estos sí que podían ser maestros, pues habían comprendido que el verdadero conocimiento no consiste en la fluidez de las palabras, ni en el rigor de las expresiones, sino en la actitud de un corazón que ve a Dios allí donde no lo pudo ver ni Herodes, ni Pilato, ni Anás, ni Caifás, ni la turba enardecida. No es posible hacer la experiencia de la misericordia de Dios sin aprender el gusto del perdón. Una persona incapaz de perdonar es incapaz de amar. No saben que es amada y perdonada por Dios. Hablando del perdón, nos limitamos a subrayar la dificultad y hasta el heroísmo que requiere, pero deberíamos sobre todo descubrir en él la belleza y la dimensión de novedad que nos trajo el mismo Cristo. Hagamos algo nuevo, tengamos iniciativa como el Padre Celestial, seamos misericordiosos, sonriamos a quien nos voltea la cara, ayudemos a quien nos dé la espalda. Estos sí que son actos creadores, libres, como el de Cristo en la cruz. En el perdón se pone a prueba nuestra capacidad de amar, la asimilación del Evangelio de nuestro Señor. Es la capacidad de perdonar la que nos da la posibilidad de hacer la diferencia con los paganos, con los que no creen. Si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tendremos? Así nos lo preguntó el Señor. Los colombianos sí que tenemos necesidad de aprender desde la cruz del Maestro la capacidad del perdón. La polarización que vivimos en tantos campos de nuestra sociedad y muy especialmente de la política es un indicativo de que no hemos aprendido la capacidad del diálogo, la concertación, la tolerancia, la caridad, la búsqueda del bien común. A todos, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores que estaba colgado junto a él lo insultaba y decía:
¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro lo reprendió diciendo, ¿ni siquiera respetas a Dios cuando estás sufriendo la misma pena? Nosotros padecemos justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero Él no hizo nada que merezca castigo. Y agregó, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión era un castigo espantoso. Los primeros cristianos se horrorizaban al poner a Cristo en la cruz, porque con sus propios ojos habían visto esos hombres con sus cuerpos desnudos, clavados con las manos y los pies a un palo tosco, con el cuerpo que se caía por su propio peso, la cabeza inclinada, perros alrededor atraídos por el olor de la sangre, buitres que volaban alrededor del lugar, y la víctima extenuada por las torturas por las cuales llegaban a invocar la muerte a gritos desgarradores. Era el suplicio de los esclavos y de los bandidos. Fue la muerte que Cristo soportó, haciendo semejante a un malhechor. Pero en donde los ojos de la carne no ven sino una tragedia, los ojos de la fe contemplan un grandioso misterio. Ese crucificado, bañado en sangre, es el Hijo eterno de Dios. Y allí en su tragedia, Dios estaba reconciliando consigo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, pacificando todo por la sangre derramada en la cruz. Con Jesús están crucificados otros dos hombres y su destino es misterioso. Toda vida que se acerca a Cristo para rechazarlo o para aceptarlo, se ve de repente que se profundiza en su propio misterio. El destino tan diverso de estos dos hombres representa los resultados extremos a los que puede conducir el sufrimiento. Hay cruces que llevan a la blasfemia y hay cruces que llevan al paraíso. Uno de los malhechores sin esperanza de escapar a la muerte, lleno de rabia y de odio, decía a Jesús, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Así se unía los que por el camino se burlaban de Jesús. El otro malhechor, aunque su dolor era también atroz, se deja impresionar por la santidad con que Jesús sufre y, movido por la gracia, pone en él toda su vida, toda su confianza, toda su esperanza, rogándole que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Qué grande es la fe de este hombre. Moribundo, ve a Jesús moribundo y le pide vida. Un crucificado ve a Jesús crucificado y le pide salvación. Un condenado ve a Jesús condenado y le pide entrar en su reino. En medio de su sufrimiento y su tristeza, la fe se le despierta y confía en que Jesús lo llevará a su reino. Nuestro país vive momentos difíciles y de confusión. No es el momento para la indiferencia y la insensibilidad frente al bien común,
como la de aquel ladrón rabioso. No podemos seguir en una lamentable polarización con la que desde afuera pueden estar programando nuestra autodestrucción o una sumisa colaboración. No puede creerse ninguno poseedor absoluto de la verdad. Esta hora reclama la contribución de los pensadores, de los que tienen responsabilidad en el campo político y social, de las personas de fe y no de quienes tienen cálculos egoístas. Al ladrón que vio lejos, Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. No se entra en el paraíso mañana o pasado mañana, se entra hoy. Una vez que se da el paso de la fe y se le entrega el proyecto personal a Dios, comienza para cada uno la vida en plenitud. Hay 3 abismos en estas 3 cruces: el odio que encierra en la muerte, el arrepentimiento que lleva a la esperanza y el amor redentor de Jesús que produce la salvación. Todos deseamos vivir en paraísos porque unido a la imagen del paraíso en la tierra está también el ideal de felicidad que cualquier hombre puede albergar en su corazón. Sin embargo, constatamos con asombro que los grandes paraísos que nos forjamos bajo el deseo de hombres caen, se desploman, se esfuman como los castillos que construimos con la arena de la playa o con las cartas del juego de naipe. No obstante, la fe que profesamos en aquel que nos ha amado primero nos asegura que estar con Él debe ser el paraíso en el que todo creyente debe permanecer a lo largo de la vida, pues el hombre del Calvario es el que camina con nosotros en todo momento, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la prosperidad, en la gloria y también en la derrota. Jesús ofrece a todos los hombres la liberación integral. El paraíso que Él ofrece no es una ilusión, una quimera. El paraíso que Jesús ofrece es el don de una felicidad plena, no fruto de espejismos o de ilusiones publicitarias tan comunes en nuestras redes sociales. ¿Cuántos falsos paraísos nos ofrece el mundo consumista? Y al final solo queda el vacío, la frustración, el sinsentido. ¿Y cuántos desembocan en la depresión o hasta en el suicidio? ¿Cuántos buscan afanosamente la felicidad en las pasiones, el licor, las drogas, y cuando tocan fondo se dan cuenta de que ahí no estaba la felicidad, el paraíso que tanto anhelaban o que les vendieron? La verdadera felicidad nace de un corazón libre, abierto al amor, al servicio. No es feliz quien se encierra en sí mismo, quien ve en los demás enemigos por vencer o clientes para explotar. Debemos buscar superar los falsos paraísos que nos han vendido o que nos hemos construido. El Papa Francisco, al iniciar la exhortación, la alegría del Evangelio, nos dice que la verdadera alegría, la que trae el Evangelio, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, pues quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, porque con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa que muchas gentes tienen que oír hoy.
en cruces injustas, en cruces pesadas, en realidades atravesadas por el dolor, la soledad, la duda, la incomprensión, el llanto. Para Dios nunca hay una causa perdida. Ante el pecado, Dios será siempre bondadoso y misericordioso. Lo ha repetido también el Papa. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Señor, reconocemos que los paraísos que nos ofrece el mundo son fugaces y pasajeros. Pero a pesar de eso, los preferimos y nos rendimos ante ellos. Y hasta nos burlamos de quienes te reconocen como el Salvador. Hoy te pedimos nos ayudes a acertar a la hora de buscar el verdadero paraíso, confiando en ti, camino, verdad y vida. Este año en el que el Señor nos regala la oportunidad de poder estar de nuevo aquí y contemplando este misterio de amor, pidámosle como el ladrón arrepentido y de aquella tarde que nos permita entrar en su paraíso y de él recibiremos la respuesta positiva: hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Pareciera que los adversarios de Jesús han triunfado. La muchedumbre que antes lo había aclamado, ahora se aleja de él. Quedan junto a la cruz algunos soldados que se reparten los vestidos del Maestro y algunas personas cercanas: María, su madre, el discípulo amado y varias mujeres que lo han acompañado en distintos momentos de su ministerio. Jesús ve a su madre, al discípulo que amaba y con una doble y misteriosa palabra une para siempre a su iglesia que se disgregaga desde la tempestad y que estaba representada en ese discípulo fiel y en su madre. Y por eso dice: Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Solo imaginar este cuadro de dolor
conmueven nuestras entrañas. María está junto a la cruz contemplando el desenlace fatal del Hijo amado. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. Desde la cruz Jesús distingue a su madre y le dirige esta palabra cuyo significado trasciende lo que a simple vista pudiera significar. Es mucho más que una recomendación al discípulo de cuidar a su madre que, además de viuda, quedará sola. El sufrimiento que ella vive por la muerte de su hijo no será estéril, tendrá una fecundidad inesperada. María en el Calvario vuelve a ser madre. En Juan, Jesús entrega a su madre a todos los que a lo largo de la historia seguiremos al Maestro. María seguirá siendo madre para todos los que sigamos a Cristo con fe y con amor. María, más que nadie, es imagen y modelo de la Iglesia que sufre al pie de la cruz. No han sido pocos los sufrimientos que la Iglesia ha tenido que soportar a lo largo de estos 2 milenios. En algunos países, la persecución es abierta y violenta. En otros, la estrategia es el desprestigio para anular la voz de la Iglesia en temas y valores como la vida, la familia, la educación cristiana, valores estos defendidos por la Iglesia. La abolición de los signos cristianos en algunos lugares públicos y la reducción de espacios para el anuncio del Evangelio es otra muestra de la persecución nueva para la Iglesia. Pareciera ser que la presencia de la Iglesia no es necesaria y que su doctrina es una propuesta desfasada para nuestro tiempo. A los cristianos, la persecución no nos parece algo extraño, ya Jesús la había anunciado. Si me han perseguido a mí, los perseguirán también a ustedes. No podemos negar que a la raíz de estos ataques están en primer lugar nuestros propios pecados que no permiten mostrar con claridad el proyecto salvífico de Dios y la redención realizada que Cristo nos trajo. Pero también se debe a que fastidia este mensaje a ciertos modos de vivir hoy. Aunque esta persecución es más feroz y refinada que en los primeros siglos, por cuanto se da en todas partes y con nuevos medios, los católicos no podemos huir cobardemente ni conectar con los principios de esta sociedad secularizada. Hoy más que nunca debemos defender los valores que nos ha dejado el Maestro en su Evangelio. Este sufrimiento actual de la Iglesia no puede ser inútil. Tiene que ser un sufrimiento como el de María al pie de la cruz para que venga la vida. Como María, la Iglesia sabe que sus sufrimientos tienen que estar al servicio de la humanidad y por eso se siente llamada a llevar la voz de los que no tienen voz, a suplicar que pare el genocidio de los no nacidos, que se respete la dignidad y la vida de los débiles, que cese la violencia y el odio en todas sus formas, que se atienda a los que andan tirados por las calles. En María podemos contemplar la grandeza de la maternidad, la importancia de la familia, la inviolabilidad de la vida humana. La madre y el hogar son punto obligado de referencia en la vida humana. Por tanto, cuando una sociedad permite y aún favorece que la mujer no sea valorada o no tenga las condiciones para vivir plenamente la maternidad
y que se desintegre la familia, esa sociedad camina tristemente hacia su destrucción. No puede prosperar una sociedad que, víctima de su egoísmo y para favorecer la comodidad de una vida frívola y sin los esfuerzos que piden los grandes ideales, no se abre a engendrar la vida o a protegerla hasta su término natural. En nuestro país, hace poco se ha legalizado la práctica del aborto en todos los casos. A muchos esto les parece un logro, progresismo y desarrollo. En realidad se trata de un retroceso, por cuanto la vida, y la vida inocente e indefensa, es anulada. Se prefiere la vida y el trato digno a las mascotas y se desprecia la vida humana. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. En María, sufriendo al pie de la cruz, están representadas todas las mujeres que también sufren hoy, aquellas a quienes la violencia les ha arrebatado sus hijos. En María, Madre de amor y de misericordia, están representadas las madres que sufren porque también sus hijos están sumidos en las drogas y el alcohol. Ella es solidaria y quiere que seamos solidarios con las madres que sufren a causa de la pobreza, la enfermedad, el abandono, el desempleo. Dice la palabra que desde aquel día el discípulo la recibió en su casa. Dejémonos envolver por la mirada misericordiosa del Hijo. Dejémonos cautivar por la mirada misericordiosa de la Madre. Y como el discípulo amado, aceptemos a María como Madre, llevándola a la casa de nuestro corazón. Hoy, como el discípulo amado, estamos pues invitados a recibir a María en nuestra casa. Ella será siempre una dulce compañía. Ella nos enseñará lo importante de ponerse al servicio de la obra de Dios. Nos dará lecciones de perdón, de reconciliación, de obediencia y de servicio, de silencio y solidaridad. Virgen María, sigue acompañando a la Iglesia, sigue ejerciendo tu maternidad sobre nosotros, que nos hace más hermanos de tu Hijo. Sigue de pie, firme, junto a la cruz, que la humanidad necesita tu testimonio de mujer fuerte, tu oración poderosa, tu ejemplo de fe inquebrantable y tu dulce presencia de madre. María, míranos con amor. hambre de gentes que no tienen pan.
Del Evangelio según San Marcos. Al llegar el mediodía, toda la tierra se oscureció hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes decían al oírlo: Mira, llama a Elías. Palabra del Señor. Jesús reúne sus últimas energías para clamar con un grito cargado de dolor y de misterio que el evangelista lo transcribe en su lengua original: Eloí, Eloí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no dice Padre como en la primera palabra, sino Dios mío. Aunque muchos se pueden escandalizar con esta palabra lanzada por Jesús, para nosotros, sus discípulos, es una palabra profunda que nos descubre hasta dónde ha llegado la encarnación y el anonadamiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre que se siente abandonado. Si las 3 primeras palabras que hasta ahora hemos meditado, Jesús las dirigía para interceder por los demás, por sus verdugos, por el ladrón arrepentido, por su Santísima Madre y el discípulo amado, las 4 siguientes reflejan con fuerza inaudita su drama interior, su lucha entre la vida y la muerte. La historia que había comenzado desde la noche anterior llega ahora a su momento dramático. Como cualquier persona que afronta el drama de la muerte, también Jesús está lleno de angustia. La oración de Jesús era tensa como un combate. Después de la repartición de los vestidos, de las burlas de los que pasaban, de las intervenciones de los bandidos crucificados con él, Jesús, hacia las 3 de la tarde, ve llegar la muerte. Jesús se ha ido quedando solo. Ya no está la muchedumbre de Galilea que lo había seguido. Ha sido condenado como blasfemo e insurgente, y el pueblo de Jerusalén ha pedido su crucifixión. Los discípulos lo han abandonado. Uno lo ha vendido, otro lo ha negado, todos han huido, llenos de miedo. Miremos el sufrimiento de Cristo en tantas personas que pasan por situaciones realmente dolorosas, tantos enfermos que llenan los hospitales o padecen grandes enfermedades en sus casas. Pensemos en los que sufren con ellos al cuidarlos y a veces al verlos morir. Pensemos en los pobres que carecen de lo indispensable para vivir y cuyo número ha aumentado estos últimos años a causa de la pandemia. Pensemos en los niños maltratados o sin hogar. Pensemos en tantas personas tiradas por las calles que vienen a ser la muestra del grado de desarrollo integral de una ciudad, en los desplazados que por diferentes causas han tenido que abandonar sus tierras y han quedado sin esperanza. Tantas personas que por diversos motivos viven solas y desconsoladas. En ello se prolonga el abandono que Cristo ha experimentado en la cruz. Ese abandono de Cristo, ese sufrimiento que se prolonga en los hermanos, nos tiene que despertar a nosotros para construir una sociedad nueva en la que todos podamos estar bien. Este es el ideal, y no un ideal imposible, sino una tarea moral que todos tenemos
y muy especialmente los creyentes. Gracias, Jesús, porque has querido llegar hasta lo más profundo de nuestras soledades y de nuestras angustias. Gracias porque estás siempre con nosotros, iluminando nuestras tinieblas y confortando nuestros corazones en los momentos más angustiosos de nuestra vida y de nuestra muerte. Gracias porque has transformado nuestra existencia, encendiendo en nuestras tinieblas la luz del amor de Dios, la luz de la esperanza. En el Cristo abandonado nos reconocemos nosotros mismos cuando atravesamos la noche del dolor lacerante, de la soledad en que nos dejan los que se van. Reconocemos los niños que no tienen hogar, los jóvenes que van a la deriva por la vida, los pobres de todos los tiempos, los que han quedado en el mundo sin consuelo ni esperanza. Jesús en todo momento vivía haciendo la voluntad del Padre y por eso su vida está siempre en una permanente comunicación con Él. Los evangelistas nos presentan a Jesús en todas sus jornadas, precedidas por la oración, sumido en esta profundidad para poder comprender la voluntad de Dios. No es que a Dios no le importe lo que está sucediendo, ni que nos esté infringiendo un castigo. Es que nosotros tal vez no le habíamos dado importancia a su palabra, a su evangelio. No habíamos encontrado como Él en la oración la oportunidad de descubrir la voluntad del Padre y por eso pasamos situaciones difíciles. Hemos dañado nuestra relación con Él, con nosotros mismos, con los demás, con la creación. A pesar de tantos logros técnicos y científicos, hemos provocado desorden, confusión. Hay tormentas políticas, cálculos económicos que pudieron haber ocasionado la situación que ha dejado la pandemia, pero en todos está el reclamo de Dios por una vida más fraterna, más en comunión. Jesús crucificado se une a todos los que están agobiados por el peso de la cruz, recoge las miserias, las fatigas, las agonías y sufrimientos de todos los seres humanos. Le dice a todos los que hoy se sienten tentados a desconfiar de Dios por el peso de sus penas y dolores, que Dios está con ellos y sufre con ellos, que no pierdan la esperanza. Antes bien, nos invita a todos a seguir su ejemplo de confianza y abandono en los brazos del Padre misericordioso y providente. En este tiempo en que seguimos viviendo la incertidumbre, el sufrimiento, la escasez, es necesario revitalizar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Estábamos llevando quizá una vida muy agitada, con un ritmo frenético, con una confianza exagerada en nuestras propias posibilidades. Estábamos confiando más en el mundo digital, en las intercomunicaciones, que en nuestras posibilidades de relacionarnos como hermanos. Un virus ha venido para que reaccionemos y reconozcamos que estamos en las manos del Creador, que estamos necesitados de Dios y de su misericordia, que estamos todos en la misma barca, que necesitamos tratarnos como hermanos. No es una situación para alejarnos de Dios, ni para desconfiar de su poder. Este es un tiempo para el retorno a Dios, para obedecer sus mandatos. Él mismo lo ha pedido: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Mi yugo es llevadero, mi carga ligera. En el abandono de Jesús están representados pues muchos de los sufrimientos de nuestra sociedad actual. Sufrimiento de orden físico y también de orden moral. Sufrimientos a causa de nuestra condición humana frágil y limitada,
y sufrimientos a causa de nuestro egoísmo, nuestra desidia, nuestro pecado. Con el salmista, pongamos nuestra confianza en el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Y aunque aparentemente caminemos por cañadas oscuras, nada debemos temer, porque Él va con nosotros. Su vara, su cayado nos sosiega. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido y para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. Jesús, sintiendo la proximidad de su muerte, desgarrado por el peso de la cruz, el extenuante sol, los improperios recibidos camino del Gólgota, pronuncia una de las palabras más humanas: tengo sed. ¿Sed de qué? Sin duda, sed material producida por su dolorosa posición en la cruz, por la tensión de sus manos y pies, por la creciente inflamación de su cuerpo, por el dolor producido por la corona de espinas, por el trajín de toda una jornada de humillaciones y maltratos. Pareciera paradójico el que dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Ese que dijo aquello es ahora quien manifiesta que tiene sed. También lo dijo en las bienaventuranzas: dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Si la cuarta palabra es un grito de desconsuelo interior, la quinta es la manifestación de su total agotamiento físico. Con las palabras anteriores, Jesús ha mantenido un diálogo con el Padre. Ahora parece que sin ninguna presencia ni compañía, vive la experiencia de la soledad. Esta palabra tiene dos aspectos. Es el lamento doloroso que el extremo sufrimiento físico lo hace pronunciar, pero es también expresión
de su decisión de ir hasta el final en la misión que el Padre le ha confiado. Así parecen explicarlo las palabras del evangelista. Jesús, sabiendo que ya todo estaba consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Su experiencia interior se apoya de nuevo en uno de los salmos, donde se lee: me dieron a comer veneno, para mi sed me dieron a beber vinagre. A veces se preparaba para los condenados a muerte una bebida embriagante con el fin de atenuar sus terribles dolores. Parece que algunas mujeres de Jerusalén se dedicaban a este oficio de caridad. Antes de su crucifixión, le ofrecieron a Jesús este vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió, queriendo vivir su muerte con plena conciencia. Jesús había rechazado esta bebida que anestesiaba, pero después de perder sangre durante 3 horas de agonía, todo su cuerpo se contrae y es entonces cuando dice: tengo sed. La pasión de Jesús se prolonga en la pasión de su cuerpo, que es la Iglesia. Podríamos ver hoy esa sed de Jesús en el dolor que han tenido que vivir tantos católicos al verse privados de asistir presencialmente a las celebraciones litúrgicas, muy especialmente en la Semana Santa de los 2 anteriores años. Dolor que en algunos se volvió una verdadera indignación, porque no siempre fuimos tratados bajo el mismo rasero. Que este momento que vive la Iglesia sea una prolongación salvífica de la obediencia de Cristo y sea una contribución para el bien de toda la sociedad. Que esta sed nos lleve a crecer seriamente en la fe. Que esta sed nos lleve a crecer en la fraternidad, en el sentido de pertenencia a nuestra Iglesia. No somos una masa, somos la familia de Jesús. Que esta fe nos lleve a acercarnos más frecuente y más consciente y fructuosamente a los sacramentos, y que esta sed nos lleve a tener una espiritualidad verdadera que nos haga clamar con el salmista: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. En este día, como la samaritana, acerquémonos con fe y amor a este sediento y escuchemos qué nos dice. Nos repetirá: el que beba del agua que yo le dé se convertirá en agua que brota hasta la vida eterna. Y así comprenderemos la verdad que contiene la bienaventuranza: felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Este sediento de la cruz quiere hoy darnos agua viva para que ya nunca más tengamos sed. Para ayudarnos a saciar nuestra sed, Él nos ha dejado los recursos de su palabra, los sacramentos y los demás medios de salvación. El hombre siempre se fatiga en su aventura de ser feliz, pero nunca está completamente satisfecho. Siempre quiere más, siempre le falta algo, siempre tiene sed. Así fuimos hechos, insaciables. Nuestra sociedad hoy también está sedienta de darle sentido a su propia existencia, sedienta de justicia, de paz, de reconciliación. Infortunadamente, nuestra sociedad nos propone inútilmente saciar nuestra sed, llevándonos a mundos fantasiosos e ilusorios. Esa sociedad de consumo fabrica, ofrece y vende artículos de toda clase y nos convence de que son absolutamente necesarios para ser felices, para calmar nuestra sed de felicidad. Jesús hoy también nos dirige su grito para decirnos que sigue teniendo sed. Él quiere acercarse,
no ya para recibir el humillante vinagre, sino para calmar la sed de tantos niños que sufren por el abandono, de tantos jóvenes extraviados sin rumbo, que caminan por el mundo sin encontrar sentido a su existencia, de tantas familias que buscan la manera de comprenderse mejor para no echar al traste el compromiso realizado el día de su matrimonio. Nuestra sociedad está sedienta, pero no siempre encuentra la verdadera fuente para calmar esa sed. Ante la fatiga y el cansancio, experimentamos el deseo de calmar nuestra sed. Nuestro país está sediento de encontrar caminos para superar la injusticia, la inequidad, la corrupción, la polarización. Estamos en un momento crucial, próximos a elegir a quien asuma las riendas de nuestro país. No permita, Señor, que nos equivoquemos en el intento. Danos la luz de tu Espíritu para poder acertar. También tienes sed de un país como de los que más tiene bautizados, que pueda encontrar caminos de fraternidad y de paz. Hoy también, en medio de esta incertidumbre, fruto de los coletazos de la pandemia, estamos sedientos, Señor, y qué frágiles y mortales nos reconocemos, qué envanecidos y soberbios hemos vivido, qué dislocados y engañados nos han tenido. Pero ahora queremos reconocer que eres la fuente que puede saciar definitivamente nuestra sed. Ven, Señor Jesús. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús bebió el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo está cumplido. Jesús estuvo siempre pendiente de cumplir la voluntad del Padre. Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así respondió a sus discípulos cuando le insistían: Maestro, come. Y cumplió la voluntad del Padre buscando a los pecadores para llevarlos hasta Dios. Pasó por el mundo haciendo el bien, curando a los enfermos, manifestó que el reino de Dios había llegado. Predicó con insistencia el amor de Dios Padre,
su infinita misericordia. Dio de comer a las multitudes hambrientas, redimió a pecadores públicos y a las adúlteras, a las que ofreció la ternura de Dios. Acogió a los oprimidos, a quienes ofreció la liberación de la injusticia y la inequidad. Fustigó a quienes aparentaban estar del lado de Dios, pero en cambio estaban llenos de hipocresía. Esta palabra significa no solo que las profecías se han cumplido, sino que se han realizado de una manera tan plena que sobrepasan todo lo que esperaba el pueblo elegido. Israel soñaba siempre con la liberación mesiánica, que muchos se imaginaban como una era de felicidad temporal o un gobierno político y militar garantizado por el mismo Yahvé. Pero todas las expectativas quedaron superadas por el reino de Dios que Cristo ha instaurado, reino de justicia y de amor, de justicia, de gracia y verdad. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y que obro según el mandato que me dio, obedeciendo, aún en medio de muchos sufrimientos, se convirtió para todos aquellos que le obedecen en principio de salvación eterna. Cristo es el nuevo Adán que repara con su obediencia el no dado al plan de Dios al principio. Todo está consumado significa en último término que el designio del Padre de salvar al mundo ya se ha cumplido en su entrega total y amorosa en la cruz. Al final de su primera venida, cuando se concluye sobre la cruz su pasión redentora, dice: todo está consumado. Y al final de los tiempos, cuando se concluya la peregrinación de la humanidad, pronunciará una palabra semejante al entregarle al Padre la creación: todo está restaurado, todo está dispuesto para que Dios sea todo en todas las cosas. A todos, Dios nos ha confiado una misión que cumplir y nadie nos puede reemplazar en esa misión. Somos insustituibles. Solo nosotros podemos cumplir esa misión que Dios nos confió. No estamos aquí en la tierra para vivir a lo que venga. No estamos aquí por accidente. Fuimos elegidos por Dios en Jesucristo, como nos lo dice San Pablo, desde toda la eternidad. Qué gratificante cuando escuchamos decir con conciencia tranquila: tengo la satisfacción del deber cumplido, puedo irme en paz. Nuestro país sigue viviendo la tragedia de la violencia con distintas manifestaciones. Mucho de lo que sucede tiene como centro la lucha de poderes alimentados con el narcotráfico. Con razón se ha dicho que mientras en el centro del conflicto esté el negocio del narcotráfico, será muy difícil salir de esta situación de violencia. Y esto, en parte, porque no hemos querido cumplir la voluntad de Dios, que podamos vivir como hermanos, viviendo de un trabajo honrado. No perdamos nuestra capacidad de asombro ante este misterio de la cruz, ante lo trascendente de nuestra relación con el Creador. Debemos asumir con San Pablo que nada podrá apartarnos del amor de Cristo, ni el sufrimiento, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la pobreza, ni la muerte, ni la vida. Nada podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, en la medida en que estemos dispuestos a cumplir su voluntad. Qué alegría, qué satisfacción acostarse cada día y poder mirar hacia atrás y decir: estuvo bien, todo lo hice bien, a conciencia. Qué alegría cuando se siente que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Sí, mañana de nuevo comenzará el esfuerzo diario, pero por lo menos hasta ahora he hecho bien las cosas
No he hecho daño a nadie, estoy en el camino de Dios. Qué alegría cuando una persona así se puede expresar. Ahora todo está consumado con la obra redentora de la cruz y al final, en el momento de la segunda venida, todo quedará consumado, porque su amor hasta la muerte todo lo ha transformado en vida eterna. Pero entre el todo está consumado en la cruz y todo está consumado al final de la historia, es el tiempo de nuestra fe, de nuestra peregrinación, de nuestra estadía en la tierra para cumplir nuestra responsabilidad. Es el tiempo de nuestro trabajo en el plan de salvación. Ninguno de nosotros ha venido al mundo sin una misión concreta e importante. Nuestra responsabilidad ahora es no encerrarnos en nuestro egoísmo, sino abrirnos con todas nuestras capacidades y posibilidades para aportar lo mejor a la construcción de esa tierra nueva y ese cielo nuevo en los que habitan la paz y la justicia. Hoy como nunca se necesita que todos los bautizados entendamos que la gracia que hemos recibido es para transmitirla, que el amor de Dios con el que hemos sido amados es para difundirlo. De otra parte, da alegría y esperanza ver a tantos hermanos y hermanas que hacen un verdadero camino espiritual y se comprometen en diversos campos apostólicos y quieren revivir y renovar su fe bautismal. Viviendo de esta manera, cuando llegue nuestra muerte, no estaremos ante un momento desolador, sino en la hora de la madurez, porque nuestro destino se ha cumplido y podemos ofrecerle a Dios la tarea realizada. Nos podremos presentar con las manos llenas. Lo que me confiaste, lo realicé. Y entonces Cristo, abrazando con la fuerza de su muerte y de su resurrección nuestra vida y nuestra misión ya terminada, culminará su tarea de buen pastor, introduciéndonos para siempre en la casa del Padre. Todos tenemos nuestras luchas, pequeñas o grandes, nuestros compromisos que nos cuestan sudor y a veces hasta lágrimas, pero queremos vivir. Cada día tiene algo de tarea y misión. Que nosotros podamos decir lo mismo al fin de nuestra vida en la tierra, después de habernos esforzado las 24 horas del día para cumplir nuestro deber. Todo está cumplido, estoy en tus manos, Señor. Del Evangelio según San Lucas.
Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y después de decir esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sentido de la última palabra de Cristo en la cruz la podríamos encontrar en aquellos versículos de la oración sacerdotal en los que en la víspera de su pasión Jesús dice al Padre: yo llevé a cabo en la tierra la obra que me encomendaste. Ahora, glorifícame tú con la gloria que tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Según la narración de San Lucas, Jesús con fuerte voz dijo: Padre, en tus manos te entrego mi espíritu. Ya antes había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. Este dar la vida es lo que hace de Cristo una verdadera ofrenda. Después de haberlo entregado todo, su tiempo, su fuerza, su palabra, su amor, su cuerpo y su sangre, su Santísima Madre, entrega también ahora su espíritu. Su cuerpo y su sangre nos lo deja en la Eucaristía, su espíritu como fuerza para poder cumplir la misión, su espíritu que es el amor con que ha servido al Padre, su espíritu que ha venido de las manos del Padre, será el patrimonio que dará a sus discípulos en Pentecostés para iluminarlos y sostenerlos en las fatigas y en las esperanzas de la fatigosa misión que les encomienda. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. En Cristo se está cumpliendo esta palabra pronunciada por Él mismo: hay que morir para vivir. En la vida de Jesús hubo indecibles sufrimientos por la falta de crédito a sus palabras, por las críticas destructoras, por la negación y la traición, pero también alegrías desbordantes, alegría que se leía en los ojos de las personas que fueron curadas, de los que fueron alimentados, de los que recibieron el perdón por sus pecados. Su última palabra es una palabra de satisfacción, de confianza y de victoria. Es un signo de que lo inunda una paz total. Esta oración bella y suprema de Jesús al final de su sacrificio debe estar siempre en nuestros labios y en nuestro corazón al terminar la jornada de cada día, como un estremecimiento para que dé también sentido al final de nuestra vida. Nosotros no debemos morir por la práctica de la eutanasia o el suicidio asistido. Nosotros debemos llegar al final que Dios quiera, entregando la vida en el amor. Nos relatan los evangelistas que después de esta última palabra, Jesús, inclinando la cabeza, expiró. Cuando llegaron a quebrar las piernas de los ajusticiados, encontraron a Jesús ya muerto, y por eso no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aquí está escondido un gran misterio. La sangre de la redención del mundo será conservada en la Eucaristía y el agua que nos hace hijos de Dios la encontramos en el bautismo. Así nace la Iglesia como nueva Eva que sale del costado del nuevo Adán, mientras duerme en la cruz el sueño de la muerte y de su corazón abierto, brota entonces la redención del mundo. Muere Cristo y nace la Iglesia, que continúa en el mundo su obra de salvación.
nos deja una gran responsabilidad a los que por el bautismo y la Eucaristía debemos llevar adelante su obra redentora. El rasgarse el velo del templo en aquel instante está indicando que se acaba el testamento viejo, que se inicia la nueva alianza. Ahora la cruz, más que un instrumento de sufrimiento, es un misterio de luz, de vida y de gloria. El sufrimiento pasará, la luz y la vida permanecerán para siempre. Hace 2000 años la cruz le abrió horizontes a un mundo decadente. También hoy hay cansancio, hay confusión, hay desamor. Y es el momento para agarrarnos a la cruz del Señor, porque allí podremos encontrar el sentido de nuestra vida, la fuerza del amor, la esperanza de la resurrección. Jesús muere, pero su muerte es el comienzo de nueva vida. Él declaró que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Toda su vida, desde Belén hasta el Calvario, ha sido un itinerario de amor, de perdón, de compasión, de sinceridad. Ha predicado con autoridad, porque el Espíritu del Señor está con él. Ha curado enfermos, aún en sábado, porque es mejor salvar una vida que perderla. Ha dado de comer a los hambrientos, para luego enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ha perdonado los pecados, pues el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Ha rescatado a pecadores públicos, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, en donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. En su muerte encuentran luz nuestras tinieblas, consuelo nuestro llanto, ánimo nuestros desalientos, perdón nuestros pecados, alegría nuestras tristezas, mansedumbres nuestras intolerancias, misericordia nuestras venganzas. La muerte, aún sin perder su perfil trágico, en Cristo muestra un rostro inesperado. A tus manos encomiendo mi espíritu. Es la palabra final con la que Jesús sintetiza la obra redentora. El Padre Dios, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en muchos momentos de la historia su naturaleza divina. Cristo muere y es bajado para ser puesto en el sepulcro, pero todo no se quedará allí. La muerte no tiene la última palabra. Vencerá, resucitará, y no como una venganza para con quienes lo han ultrajado, humillado y matado, sino para cumplir la promesa de darnos vida nueva después de cumplir la voluntad del Padre. Estamos viviendo esta Semana Santa, tal vez saliendo ya de esta situación inesperada de la pandemia. Al término de esta reflexión de las 7 palabras, llamo a todos los creyentes y personas de buena voluntad para que Jesús entre en sus corazones. Llamo a las familias para que dejen entrar a Jesús en sus hogares, en sus vidas, y los transforme. Él es un huésped indispensable para aprender a vivir y poder ir a lo fundamental. A los jóvenes, para que no se dejen embaucar por espejismos e ilusiones que los distraigan de la responsabilidad que les espera como ciudadanos y como creyentes. No podemos olvidar que el hogar, la familia, es el centro de la sociedad y la que nos garantizará una sociedad saludable. Aquí
no ha terminado todo. Jesús quiere que lleguemos a la resurrección. Por eso, después de participar en esta jornada de la crucifixión y muerte del Señor, debemos prepararnos para celebrar con gozo la resurrección del Señor, que ha de ser nuestra propia resurrección. Pues si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Cristo resucitará y nosotros con Él. Amén.